Ding-Dong, es Bimmel. Felix Handy Klingel. Ach, nur eine E-Mail. Aha, aha, aha. Er schaltet stumm und beißt in die Leberwurst Semmel. Er traut seinen Augen nicht. Wer fliegt da am Himmel? Eine heiße Hummel in einem heißen Fummel. Muchísimas gracias de verdad por la asistencia. Ya la mayoría de ustedes me conocen, soy Andrés Patiño. Yo soy egresado de la maestría en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y aparte de coleccionar los garbage y otro tipo de cosas que quiero compartir con ustedes, me gusta mucho investigar, entonces les voy a mostrar parte de lo que tengo en la colección, pero sobre todo parte de lo que vengo investigando sobre los garbage y sobre todo este tema del humor grotesco, del humor satírico. Entonces vamos a empezar de una vez. ¿Qué es lo que yo colecciono? La mayoría de ustedes lo reconoce, lo sabe. Tengo los garbage, los grocery gun, los trash pack, los Sting Blasters y las Mad Balls. ¿Por qué es importante coleccionar? ¿Por qué es importante tener ese tipo de cosas en casa? Yo creo que hay tres fundamentos para coleccionar. El primero son los recuerdos, que tiene que ver con nuestra identidad y con lo simbólico, es decir, qué significan para nosotros este tipo de objetos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, en nuestra adultez. Entonces ahí está la parte de alguna manera de lo simbólico, de lo significativo que tiene para el ser humano. Pero además tiene que ver con la economía, porque nosotros los coleccionistas movemos muchísimo el tema de la economía con la compra y venta de productos. Nada más todo este tipo de eventos, de festivales mueven bastantes cifras muy representativas que le aportan a la ciudad, al país y pues al mundo entero. Entonces ya vamos con un segundo sentido de por qué coleccionar es importante. Y finalmente tiene que ver con la estética, con la cultura material, que básicamente son todos esos productos que como seres humanos nosotros desarrollamos a lo largo de la historia y en una etapa muy específica de la historia. Es decir, que todo lo que se produjo en los 80, todo lo que se produjo en los 90, todo lo que se produjo en cada década es importante, porque a eso se le llama cultura material. Que algunas cosas pasan a la historia como objetos mucho más específicos dentro de los museos, por ejemplo, es verdad, pero todo lo que produce el ser humano se considera cultura material y es apto para la investigación. Aquí hay una parte que a mí me parece sumamente importante para entender los garbage, y es la coexistencia entre contenidos, los contenidos gross y los contenidos aesthetic, o un poco más tiernos, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí tenemos dos de las plataformas más importantes que manejamos hoy en día cotidianamente, que son TikTok e Instagram, y ahí aparece esa disyuntiva tan interesante en los contenidos que manejan los garbage, que son esos contenidos que apuntan un poco a las estéticas positivas, agradables, pulcras, políticamente correctas, tiernas a veces, pero también está ese espacio para las manifestaciones estéticas mucho más humorísticas, mucho más cuestionables y mucho más del lado de lo grotesco. Entonces lo interesante es que cuando nosotros vemos los garbage siempre estamos en esa disyuntiva de qué tierno, pero qué asqueroso al mismo tiempo. Eso es muy interesante porque es una estética que seguimos trabajando hasta el día de hoy e incluso en algo tan nuevo como las redes sociales. Hay un tema que a mí siempre me llama la atención y es qué es coleccionar, y creo que los coleccionistas todavía nos seguimos debatiendo sobre qué es finalmente coleccionar. Entonces yo me aventuré, después de hacer unas investigaciones y unas lecturas, a saber o a proponer más bien qué es coleccionar desde mi punto de vista. Para mí coleccionar es una práctica social que permite construir significados sobre los objetos a partir de un proceso o sistema que implica una serie de pasos. Desde mi punto de vista, esos pasos son elegir, agrupar, clasificar, catalogar, preservar, difundir y sobre todo hacer seguimiento a a partir de una serie de intereses, creencias, valores y juicios compartidos. Y lo más importante, el coleccionar responde a gustos e inquietudes personales, pero también grupales. Es decir, las colecciones que cada uno de nosotros tenemos en casa responden a nuestros gustos personales, pero también responden a la producción grupal, y por eso les decía, es tan importante concebir las colecciones desde el punto de vista de la cultura material. Para entender los garbage, en realidad tenemos que irnos un poco atrás, que tiene que ver con el tema de la contracultura. Este tipo de manifestaciones que nacen básicamente con las juventudes, más o menos entre los 50, 60, 70, un poco más en los 80.
Básicamente, ¿qué era lo que querían las contraculturas? La irreverencia, la subversión, un poco la rebeldía frente a esos cánones que nos establecía digamos, el status quo, ¿no? Ese tipo de normas que nos imponía la sociedad. Entonces las contraculturas nos decían de alguna manera, nosotros no queremos ser como ustedes, nosotros no queremos trabajar de 8 a 5, nosotros no queremos tener hijos para ser felices, nosotros no queremos tener casa, carro y beca, nosotros creemos que de pronto a partir de la exploración intelectual, como ocurrió con la generación del beat o los beatniks en los 50s, creemos que a partir del amor o a partir del nihilismo, un poco también de la autogestión con los punks entre los 70s y los 80s, también es posible vivir la vida de esa manera. Entonces es interesante, si ustedes se fijan, ese contraste tan interesante que hay en una imagen como es Superman, que se viene trabajando desde finales de los 30, que es primero hombre, segundo norteamericano, tercero blanco, cuarto exitoso, quinto fuerte, es decir, tiene una serie de valores muy establecidos, ¿verdad?, por la sociedad y muy aceptados por la sociedad, pero en el cómic underground, que ya aparece desde esa época, nos empiezan a decir, pues no, vamos a hablar también de otro tipo de personas, otro tipo de héroes, que en este caso serían un poco como antihéroes, a los que les ocurren cosas muchísimo más cotidianas, que no tienen que ver con lo heroico, sino con lo cotidiano, y ahí empieza a gestarse un poco el tema de los garbage. Vamos a darnos cuenta que es un poco más antiguo, de hecho, en unas diapositivas mucho más adelante. Vamos a ver cómo nace el fenómeno de los Garbage Pail Kids. Nace básicamente bajo una empresa, una industria que se llama Topps. Esa empresa se dedicó a comercializar tabaco a principios del siglo XIX, pero hubo una crisis y ellos dijeron, no seguimos comercializando tabaco, vamos a trabajar con chicle. Y ellos empezaron a trabajar produciendo chicle, y a ese sistema de producir chicle le agregan una medida de marketing muy interesante, que es la medida de agregar alguna cosita. En este caso podía ser un cómic, podía ser una imagen extra que fuera enganchando un poco a los nuevos compradores de este tipo de imágenes. Una de las imágenes más importantes de Topps entre los 50 y los 60 está allá, que es Mars Attacks, que aparece acá, ¿verdad? Y mucho más adelante, en los 80, van a aparecer los garbage, que básicamente, ¿qué son los garbage? Unas láminas que la mayoría de ustedes conocen, que nos muestran a niños o representaciones de niños en unas situaciones un poco denigrantes, situaciones violentas, situaciones en las que se supone que no debería ser un infante. Sin embargo, lo interesante es que los garbage no nos quieren mostrar realmente niños sufriendo, sino nos quieren mostrar es como sátira, la sátira que se le hacía a la comunidad o al grupo de norteamericanos de esa época. ¿Qué traían los garbage? Traían un sobre de encerado, que es muy interesante, con un chicle, y venían 5 stickers, ¿verdad? Lo interesante es que esos stickers, pues evidentemente se podían pegar en cualquier parte, eso es sumamente importante, porque de alguna manera no nos constriña un álbum, sino que podemos pegarlos en una pared, en un cuaderno, en cualquier lugar. Y además de los álbumes, los garbage, o más bien Topps, empezó a producir una serie de figuras muy parecidas a lo que pasó en algún momento con Yupi. Ustedes se acuerdan perfectamente de Yupi o de Cheetos, que nos ofrecían un producto comestible y pues evidentemente nos tenían con el gancho de la figurita. Lo que pasaría más adelante con los tazos, Pokémon y demás, ya en los 2000, pues ocurría lo mismo con garbage. Allá en los 80, en el 85, nos ofrecían algo que se llamaba las chip toys, que eran básicamente una bolsita de dulces, de confites, que venía efectivamente con unas figuritas que empezaron a coleccionar los niños en la época. Desafortunadamente no llegaron directamente acá a Sudamérica, y a Colombia, digamos, de manera muy específica no llegaron. Pero además hubo una serie de alianzas de Topps con otras empresas, como en el caso de Imperial Toys, quienes se dedicaron a producir unos artefactos un poquito más sofisticados en términos de la franquicia de garbage, y desarrollaron una serie de juguetes, una serie de muñecos que hoy en día son sumamente coleccionables y pues que vale la pena también conocer. ¿Por qué fueron tan polémicos los garbage? Lo decíamos desde un inicio, porque ellos tocan unos temas de sátira, pero unos temas que en una sociedad tan conservadora como era la época de los 80, eran unos temas bastante
digamos, controversiales. Fíjense que estos cuatro de acá son 4 de los garbage más, digamos, perseguidos o cuestionados por la sociedad en la época. Tenemos una representación de las enfermedades mentales, el crimen organizado, la pena de muerte, y estamos en la sociedad norteamericana, que ustedes saben que es un tema todavía muy candente, ¿verdad? Pero además tenemos representaciones de la crueldad animal, de la desobediencia a padres y mayores, y el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, cuando uno le da la vuelta, se da cuenta que realmente los garbage tenían un componente bastante fuerte y por eso eran tan cuestionados. Fueron tan cuestionados que llegaron al punto pues, de hacerse famosos en los diarios más famosos de Estados Unidos en la época, en los cuales pues, de alguna manera se criticaba qué era lo que estaban aportando los garbage a los niños y jóvenes de la época. Aquí hay un artículo del Observer Reporter de la década de los 80, y dentro de mi investigación encontré esta, que es una pieza fundamental para mí, que es una publicación de una revista colombiana en 1988 que nos dice distracción o basura para niños, ¿no? Entonces estamos de nuevo con esa cultura conservadora que está de alguna manera constriñendo la producción de los garbage. Y esto es fundamental, hay que entender muy bien por qué eran tan criticados. Hablando de política, nosotros tenemos a Ronald Reagan justo en el 85 en Estados Unidos, del ala conservadora o de la línea conservadora, y tenemos a Belisario Betancur en el 85 de la línea conservadora. Es decir, en la producción norteamericana y en la producción colombiana tenemos 2 presidentes conservadores, pues que evidentemente trabajan bajo unos valores conservadores del status quo, y evidentemente la sociedad empieza a reaccionar de esa manera. Es una sociedad, y seguimos siendo en Colombia, una sociedad sumamente conservadora. Por eso estas láminas tienen ese atractivo, pero también ese rechazo, sobre todo por las generaciones mucho más adultas. Aquí hay algo fundamental, y es que si ustedes se fijan en esta lámina, tenemos otra vez la representación de estos hombres exitosos encorbatados, con su traje casi que del mismo color, con su portafolio, sus gafas. Estamos hablando de ese hombre exitoso de los 80, el empresario por excelencia, pero lo que nos está diciendo los garbage es, no nos gusta eso, ¿no? Y estamos acá grafiteando encima diciendo, eso no es lo que nos representa a nosotros. ¿Qué pasaba en los 80, justo en el momento en que se producían los garbage? Unos años antes, unos años después, ¿en qué medio cultural estábamos metidos? Pues es muy interesante porque hubo toda una revolución cultural, una revolución desde lo visual, desde lo estético. Aparece Michael Jackson con Thriller en el 83, está Madonna con Like a Virgin en el 84, que tiene un mensaje super power respectivo a las mujeres y cómo quieren ejercer su vida, ¿verdad? Aparece aquí en el heavy metal Twisted Sister con Stay Hungry, con esa carátula tan confrontativa de tengo hambre y me como un hueso de vaca, ¿verdad? Pero aparece también ya dentro del audiovisual estas 2 joyas que son Nightmare on Elm Street, que aparece en el 84, y El Retorno de los Muertos Vivientes en el 85, que dan como una gran pauta. Eso es simplemente una muestra de todo ese despliegue del gore, de ese rojo ochentero que vemos en todas las producciones audiovisuales de la época. Entonces, en ese contexto tan brillante de colores, de temas, de controversia, aparecen los garbage en 1985. Ellos produjeron, curiosamente, 16 series en 3 años. O sea, eso fue muy rápido realmente. Pero se agotó en el 88 el gusto por los garbage, fue muy rápido, y fíjense que curiosamente a Colombia empiezan a llegar en esa época, cuando ya estaban en declive en Estados Unidos, aparecen aquí en Colombia. La primera serie se llamó Original Series, aquí aparece, ese es como el indicador cuando encuentren OS, es Original Series, o las series que se produjeron entre el 85 y el 88. ¿Y qué pasa? Acá hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención dentro de la investigación, es el resurgir de los garbage. ¿Cuándo se da? Se da entre el 2003 y el 2007, o sea, ¿cuántos años después vuelven a surgir los garbage, o ese interés por los garbage? Y nace precisamente en el auge de toda esta cultura pop 2000era, en el cual tenemos pues esas películas del slapstick, ¿no? Ese humor tan sexual, ese humor también tan grotesco.
Aparece pues también ese tipo de humor en las producciones de animación. Acá está obviamente los realities, que eran realities que ya nos ponían en ese tema de lo grotesco, pero en la vida real, ¿verdad? Y aparecen este tipo de bandas como Blink-182 que de otra manera también estaban tocando las mismas estéticas de lo grotesco. Aparece entonces entre el 2003 y el 2007 una serie de 7, o más bien, un número de 7 series que se identifican como All New Series, ANS. Y los Garbage básicamente siempre se han considerado como láminas que se pueden coleccionar desde lo no convencional. Entonces vamos a explicar un poco este tema. Entonces, hasta los 80, las láminas más importantes para coleccionar en Estados Unidos eran las láminas deportivas y básicamente las láminas de béisbol. Porque ustedes saben ese match tan fuerte que tiene la cultura norteamericana con su deporte insignia, ¿verdad? Entonces, de nuevo, volvemos a los valores de la cultura conservadora que están acá. Está el hombre blanco, el hombre exitoso, el hombre triunfante, el hombre deportista y el hombre saludable. Y frente a eso aparecen los Garbage. ¿Por qué son importantes los Garbage en el 85? Porque son las únicas láminas que pueden competir en número de venta con las tarjetas de béisbol. Y eso es importante. Nos vamos a dar cuenta que Topps ya venía haciendo desde los 50, 60, 70 láminas para coleccionar y eran muy importantes. Pero Garbage es la única franquicia que pone las cifras de igual a igual con las láminas de béisbol. Por eso el miedo de la sociedad y por eso el miedo un poco de los padres, es decir, ante esta actitud de hombre triunfante, deportista, blanco, saludable, tenemos un igual que nos está planteando el deporte desde una forma completamente diferente. Ese coleccionismo no convencional no es realmente tan nuevo y nos vamos a dar cuenta que eso aparece desde el siglo XVI con los famosos Wunderkammern, que son los gabinetes de curiosidades en los cuales algunas personas que eran sumamente científicas pero también tenían algo de freak, digámoslo así, coleccionaban cosas que no eran realmente muy comunes. Por ejemplo, ustedes alcanzan a ver acá un cocodrilo disecado. También podía haber, por ejemplo, ganado que tuviera malformaciones, ¿verdad? Entonces siempre había una especie de afán científico por estudiar este tipo de cosas, pero ojo que también desde el siglo XVI era muy cuestionado esto, muy cuestionado. Entonces, si a ustedes les interesa el tema del coleccionismo en Colombia y cómo sufrió un poco la imagen del coleccionista no convencional en Colombia, les recomiendo la colección de Alberto Urdaneta, que es un tema interesantísimo. Dentro de esos ejemplos de coleccionismo no convencional, fíjense que empiezan a aparecer estas grandes personas, estas grandes personalidades de la época, como en el 60 del siglo XX, nada más que André Breton, el padre del surrealismo, este poeta, ensayista. Él tenía una colección de objetos de la Polinesia y fíjense que aparece acá, una cabeza cortada a un guerrero polinesio. Eran unas cabezas que se hicieron muy famosas para coleccionar, es decir, había una guerra, el grupo que vencía le cortaba la cabeza a su enemigo y vendía la cabeza. Desde ahí estamos con el tema de coleccionismo no convencional. Pero además de ese coleccionismo no convencional también aparece la opción de coleccionismo de humor o de sátira. Entonces aquí tenemos en el siglo XIX los famosos retratos sin cabeza, pues que evidentemente son montajes fotográficos de la época que eran obviamente muy apetecidos por una parte de la sociedad, muy criticados por otra parte. Estamos en la sociedad victoriana, ¿no? Con toda esa serie de reglas religiosas y de comportamiento, pero había gente que coleccionaba los retratos sin cabeza y se vendían bastante bien. También aquí otras representaciones de otro tipo de humor, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo hacia dónde vamos desde épocas o décadas pasadas hacia los Garbage. También aparecen ejemplos como del Lepetoman, una persona que hacía shows apagando velas y tocando música con sus gases intestinales. Y algo que me parece muy interesante acá es que todavía tenemos ese humor escatológico muy presente en las redes sociales. Cuando nosotros abrimos nuestro WhatsApp, por ejemplo, tenemos esa opción de jugar otra vez con este humor escatológico de una manera un poco ya más negociada, pero sigue apareciendo. Bien. Para hablar ya directamente de los Garbage Pail Kids y de este tipo de figuras de lo escatológico, del humor satírico,
A mí me sirve mucho tomar como base algo que se llaman las categorías estéticas, que son una serie de clasificaciones que se trabajan dentro de la historia del arte y la estética. Esas categorías estéticas se dividen básicamente en estas 6, hay algunas personas que alargan un poquito más la lista, otros la cortan un poquito más, pero básicamente son lo bello, lo feo, lo cómico, lo dramático, lo sublime, lo grotesco. Todo esto se aplica al arte y a las representaciones visuales. Se debaten siempre entre lo grotesco y lo cómico. Y nos vamos a dar cuenta que esa convivencia entre lo cómico y lo grotesco es más antigua realmente de lo que uno cree. Vamos a ver unos ejemplos de la historia del arte muy interesantes. Aparece aquí un kílix ático, un plato griego del 490 a.C. mostrándonos un simposista vomitando. Aparecen unas representaciones en los bestiarios medievales y en la gráfica del siglo XVIII de las flatulencias. Aparecen estatuas del siglo XVII, representaciones en pintura del siglo XVI, con micciones o defecaciones, pero también, fíjense la correspondencia en cosas mucho más actuales, como las producciones audiovisuales de South Park en el 97, como los videojuegos en el 2001. Representaciones de prácticas culturales consideradas exóticas como la momificación, la antropofagia. Fíjense, estamos aquí ante un códice mexica del siglo XVI, representaciones de procedimientos quirúrgicos, y no perdamos de vista que todo esto lo están recogiendo los garbage, todo esto lo están recogiendo los garbage, es decir, todos estos son los temas que tocan los garbage. La fealdad desde el canon no convencional, de nuevo, la fealdad desde el canon no convencional, representaciones de la enfermedad desde los bestiarios medievales hasta la fotografía del siglo XIX, representaciones de la fetidez que aparecen con representaciones de juguetes ya mucho más actuales, es decir, esa correspondencia siempre existe entre la antigüedad y el presente, representaciones de la violencia, fíjense tan interesante este tema acá de Artemisia Gentileschi en el siglo XVII y cómo aparece otra vez este tema de la violencia en Superjail del 2007, Pollo Robot del 2005, es decir, no estamos ante algo nuevo. Y en esta parte vamos a hablar de coleccionismo de alta cultura y de cultura popular. ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que la cultura popular es la que colecciona este tipo de temas, ¿verdad? Pero no, la alta cultura, lo que llamamos alta cultura, museos, pinturas, esculturas, grabados, también tiene este tipo de representaciones. Fíjense que aquí tenemos una pintura de Goya del siglo XIX en una colección particular en Madrid, y un rollo de dibujos que se llama La Batalla de Pedos, que está dentro de la colección de la Universidad de Waseda en Japón. Entonces fíjense que es muy interesante cómo este tipo de temas también permea un poco la alta cultura, ¿verdad? Pero hablando de cultura popular, fíjense que esos temas de lo grotesco, esos temas de lo asqueroso aparecen también en el siglo XIX. Estas láminas eran sumamente coleccionadas. En el siglo XIX eran unas láminas de sátira que nos muestran una pareja vomitando por efectos del mar. Aquí unos ejemplos de lo que se coleccionaba en Bogotá en el siglo XIX, con unos temas ya más románticos, más bucólicos, ¿verdad? Y aparecen de nuevo las tarjetas de béisbol que van a ser la base de las tarjetas de béisbol de Topps, mucho más adelante. Como les comentaba, Topps, la empresa que produce los garbage, vienen a producir diferentes tipos de láminas desde los 30s, 40s. En los 60 y 70 se hacen muy famosos por producir algo llamado los wacky packages o los wacky packs, que eran básicamente parodias de los productos más conocidos en Norteamérica e incluso aquí en Colombia, como Everready, Ritz y Pepsi Cola, ¿verdad? Pero dándoles siempre esa vuelta cómica y satírica. También aparecen otros productos de Topps como Ugly Stickers, y en ese momento, justo en el 83, aparecen las famosas Cabbage Patch Kids. Este es un ejemplo de esas muñequitas que fueron muy famosas en el 83. Tan famosas que ocurrió algo que se llamaban los Cabbage Patch Riots. Fueron unos disturbios en los almacenes de Norteamérica, justo en la Navidad del 83, porque venía toda esta histeria por conseguir este tipo de muñecas. La historia de las Cabbage Patch es interesantísima, básicamente es un robo intelectual. Les resumo,
Martha Nelson era una artista artesana que vendía sus muñecas, se llamaban Little People, las vendía en ferias locales. Y este señor que aparece acá era un artista muy joven que se llamaba Xavier Roberts. El señor vio el potencial en las muñecas y finalmente hace un trato con Martha. Le dice, le voy a comprar varias muñecas para venderlas en otros estados. Entonces empieza a vender muñecas a gran escala, pero en un momento Martha Roberts se da cuenta que eso está trayendo pues mucho, le está perjudicando muchísimo a su empresa. Decide no vender más muñecas, pero Javier Roberts lo que hace es que se apropia de la estética de las muñecas, le cambia completamente la historia de las muñecas y patenta la marca, cambiándole el nombre diciendo que son las Cabbage Patch Kids. Ahí él es mucho más sagaz como empresario, hace un trato con Coleco, que es la primera, digamos, industria, fábrica que empieza a desarrollar las Cabbage Patch Kids, se hace evidentemente muy famoso y muy rico con estas muñecas, y ahí es donde aparece Topps con los Garbage exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que Topps viene haciendo estas láminas que yo les contaba, las láminas de béisbol, las láminas de ugly stickers y demás, y ellos le hacen una propuesta a Coleco y les dicen, hombre, nosotros queremos hacer las láminas de las Cabbage Patch Kids. Pero Coleco les dice que no, porque ellos consideran que hacer láminas de su producto es rebajar la calidad de ese producto. Entonces dicen, no queremos que ustedes desarrollen láminas de nuestro producto. Finalmente, cuando no hay trato, pues Topps dice, hagamos unas parodias. Entonces reúne a su equipo creativo y desarrollan este que sería uno de los primeros Garbage. Este no fue publicado para coleccionar, pero es básicamente lo que se concibe como el primero de los Garbage como serie. Lo produjeron entre John Pound y Mark Newgarden, uno dibujando y el otro haciendo el talento creativo o la dirección creativa. Este es el equipo Garbage al que le debemos pues prácticamente todo el ingenio y el universo de los Garbage. Aquí está Art Spiegelman, Mark Newgarden, que son los directores creativos, y están todas las personas que se encargaron de dibujar, de desarrollar la parte gráfica de los Garbage en su momento, como John Pound, James Warhola, Tom Bunk, Jay Lynch y Joe Cinco, ya en la década del 2000. Esta parte es interesantísima. ¿Por qué los Garbage tuvieron tanto auge también? Pues por su técnica gráfica, porque ellos empezaron a desarrollar unas técnicas mixtas entre acrílico, témpera, aerógrafo, que daba como resultado, además de la impresión, de las técnicas nuevas de impresión, este tipo de imágenes con muchísimo color. Porque más o menos hasta los 60 y los 70 las técnicas gráficas no tenían ese impacto de color, pero con Garbage esto empieza a cambiar, y por eso, además del tema, tenemos el color que es tan atractivo desde lo visual. ¿Qué aparece en Colombia? Justamente en la época en la que se producen los Garbage, ya en el 88, que yo les comentaba que llegaron un poco después, pues aparecen estas reediciones tan interesantes que ustedes ya conocen perfectamente, que son los álbumes de Garbage, que fueron muy cuestionadas en su momento también aquí en Colombia. También eso tuvo, digamos, como una proyección en los 2000, aquí aparecen unos ejemplos de los 2000, pero además el ingenio colombiano desarrolló este tipo de jueguitos, es decir, convirtió a los Garbage un poco en juegos de billeticos que se podía de alguna manera interactuar con puntos, estos jueguitos también de póker, ¿no? Como con todo ese ingenio que tienen nuestros artesanos para desarrollar nuevos productos. Y interesante, pues algunos de los lugares donde pude rastrear que se vendían Garbage en la ciudad en la época. Aquí tenemos galerías, tenemos Unicentro y obviamente las misceláneas de barrio, que fueron casi que las encargadas de divulgar todo lo que significaba Garbage. Además de los Garbage, Topps también se interesó por parodiar otro tipo de marcas de la época, como los Care Bears o ositos cariñositos, que los conocemos aquí en Colombia con ese nombre, y los Trolls, ¿verdad? Fíjense aquí la parodia que hicieron las personas de Topps con los Gross Bears y los Trash Can Trolls, parodiando este juguete que fue muy famoso en los 50 y que después en los 90 retomó esa fama. Y además de las láminas, además de los jugueticos, pues Topps ha sido siempre muy sagaz de la manera como posiciona sus productos, y lo hizo a partir pues del desarrollo de la película y de la serie animada televisiva. En el 87 llegó con ambas, ¿no?
Obviamente la mayoría de ustedes saben que estas dos producciones son súper cuestionadas, se considera que es una de las peores películas que se ha grabado en la vida. La serie también fue muy mala, realmente tiene un contenido un poco cuestionable desde el punto de vista de la producción audiovisual. Curiosamente no se emitió en Estados Unidos, sino en Inglaterra y en partes de Europa, ¿verdad? Y hay algo que a mí me llama mucho la atención de Garbage y es su capacidad de reinvención. Porque fíjense, inicia en los 80 con 15 series, que son las que aparecen acá. Luego reaparece en los 2000 con 7 series. Pero se dan cuenta que el legado de Garbage sigue vivo. Entonces luego sacan también los 2000 esta serie que se llama Flashback. Un poquito más adelante, ya 2011 más o menos, esta serie que se llama la serie temática, donde aparece Batalla de Bandas, donde aparece Guerra de Comida, Retorno a la Escuela, una serie de temas. Y vamos un poco en este tipo de estéticas que a mí me llama muchísimo la atención, porque yo digo, es interesante cómo ellos pasan de estas propuestas tan planas a propuestas que tienen que ver más con la estética digital. Si ustedes tienen la oportunidad de tener un Garbage cromado, realmente es muy interesante, no solamente por lo bonito, sino porque creo que Tops se está acercando a lo que tiene que ver con la estética de lo digital, eso es muy interesante. Además de los Garbage que existe dentro de este universo de lo repulsivo, aparecen estos objetos, estos juguetes o figuras de colección que se llaman los Sting Blasters, que produce Morrison Entertainment Group en el 2003, son unos objetos que son bastante interesantes porque tienen un dispositivo interno que hace que cada uno huela muy mal, cada uno de ellos tiene un olor específico, un aroma repulsivo específico, en este caso Rodrigo Huevo Podrido pues huele a huevo podrido, Tony Anchovy huele a pescado, Garbage Truck evidentemente huele a camión de basura, Silent Ghost huele pues a gases intestinales, y Porta Potty Paul huele a heces. Entonces, ellos tenían que venir en estos contenedores, porque pues imagínense si uno de niño tenía 3 de estos juguetes en el cuarto, imagínense, ¿no? Un poco las consecuencias. Y además de los Sting Blasters aparecen marcas como los Trash Pack. Los Trash Pack fueron producidos por Moose en el 2011, es una empresa australiana que se aventuró un poco a utilizar este tipo de temas con unas miniaturas en caucho que aparecen acá. Esas miniaturas en caucho fueron muy famosas en su momento, pero ellos quisieron sacar la contraparte de los Trash Pack y desarrollaron los Shopkins, que tienen una estética completamente diferente, mucho más cercana a la estética que estamos viendo de una década hacia acá, ¿verdad? Mucho más conciliadora, mucho más bonita, mucho más presentable. Pero más o menos en el 2016, bajo la presión del fandom de Trash Pack, ellos vuelven a producir algo que se llama Grocery Gun. Dentro de la historia argumental de los Grocery Gun se supone que los Shopkins que el fandom no compró en su momento, se pudrió y surgieron los Grocery Gun. Y ellos se aventuran a producir ya desde el marketing algo muy interesante, que son estas figuras ya un poco más grandes en plástico rígido, que nos muestran de nuevo estos personajes que tienen que ver con el humor de lo grotesco. La capacidad de adaptación que tienen estas empresas es increíble, es impresionante y es admirable. Fíjense que ellos no se quedaron solamente con las láminas, sino que de las láminas pasaron a las figuras de colección, y de las figuras de colección pasan a otros formatos que siguen permeando a los compradores. Aquí aparece, por ejemplo, la serie web de Grocery Gun, la serie web de Trash Pack, la serie web de los Garbage Pail Kids en técnica de animación, pero además en el 2021 HBO anunció que iba a sacar una nueva serie de los Garbage Pail Kids, que todavía estamos esperando, ojalá se dé. Y finalmente cerramos hablando del coleccionismo de la basura digital. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde van los Garbage? ¿Cuál es el futuro de los Garbage? Y volvemos a hablar un poco de este tema de la adaptación, porque fíjense en algo, empezamos en el 85 de nuevo con las láminas más convencionales, la reinvención en los 2000, pero ellos, aprovechando este boom de la nostalgia ochentera que está tan fuerte en el momento, sacan su cartucho de juego, ¿verdad?, para consola. No se quedan ahí, saltan a los juegos de móviles,
y además están ya muy metidos en el tema del coleccionismo digital con el tema de los NFT. Es decir, que hay garbage prácticamente para todos los gustos, desde el que le gusta coleccionar lo clásico, lo convencional, hasta los chicos con las nuevas generaciones que quieren aventurarse a garbage, pero de una manera un poco más centrada en lo que ocurre en esta década. Y básicamente esa es mi exposición. Les agradezco muchísimo, no sé si tengan preguntas, algún tipo de aporte que ustedes quieran hacerle a esta conferencia, a esta charla. De verdad, muy agradecido con el SOFA por la invitación y con ustedes por la asistencia. Muchas gracias. Die Fliege Felix Müller liegt im Gras und Gammel. Ding Dong, es bimmelt. Felix Handy klingelt. Ach, nur eine E-Mail. Aha, aha, aha. Er schaltet stumm und beißt in die Leberwurst Semmel. Er traut seinen Augen.